El cisne que nunca existió y la verdad que necesitamos hoy. Si alguna vez escuchaste que Juan Hus profetizó la reforma de Martín Lutero, déjame decirte algo que casi nadie se atreve a mencionar. No pasó así. Y la verdadera historia es mucho más poderosa para tu fe que el mito. A muchos cristianos les encanta pensar que los grandes héroes de la fe vivieron experiencias fuera de lo natural, sueños, profecías, señales visibles. Pero la historia real suele ser menos mística y más humana, dolorosa y necesaria. Una de esas historias es la de El cisne profetizado por Juan Hus. Juan Hus vivió más de 100 años antes que Lutero. Predicó contra la corrupción, la riqueza del clero y la ausencia de la Biblia entre la gente común. Era un hombre que amaba a Cristo y a la verdad, y eso le costó caro. A pesar de tener un salvoconducto para asistir al concilio de Constanza, fue juzgado, declarado hereje y quemado vivo. Su muerte desató violencia en su tierra, pero no tuvo impacto internacional en ese momento. Era un ganso devorado por el fuego. Pero no había ningún cisne en camino, al menos no como esfuerzo profético. Más de un siglo después, Lutero sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Algunos piensan que los reformadores eran de hierro, pero no. Eran hombres con miedos, dudas y noches largas. En ese momento de angustia, Lutero descubrió la historia de Hus y respiró. Por primera vez se dio cuenta de que no estaba solo en desafiar los abusos de su tiempo. En la disputa de Leipzig, Lutero incluso dijo: "Sí, soy huista", con temor, pero con convicción. Y aquí se mezcla lo humano con lo legendario. Durante la Reforma empezaron a circular palabras atribuidas a Hus, supuestamente dichas antes de morir. Y fueron las siguientes: "Hoy asan un ganso, pero dentro de 100 años vendrá un cisne que no podrán quemar". Se oye hermoso, poético y profundo, pero los historiadores demostraron que ningún documento de la época de Hus registra esta frase. Ningún huista vivía esperando esa profecía. La historia solo aparece en fuentes luteranas posteriores, y lo más importante, Lutero nunca la repitió ni la defendió. Era más bien un relato simbólico, una narración hecha para mostrar que Hus inspiró a Lutero, no que lo predijo. Entonces, ¿por qué esta historia sigue viva? Porque revela un patrón que todos necesitamos. Incluso los gigantes de la fe necesitan saber que no son los primeros en luchar, que alguien antes ya caminó por ese fuego. Lutero no necesitó un cisne profético, necesitó herencia, historia, contexto y esperanza. Y tú también. Tal vez hoy tú estás buscando señales, palabras especiales, confirmaciones visibles, como si Dios necesitara hablar de formas extraordinarias para ser real. Pero la Biblia dice en Romanos 15:4, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. La historia de Hus no es una profecía incumplida, es un recordatorio eterno de que Dios siempre ha levantado personas antes que nosotros, que nada de lo que enfrentas hoy es territorio desconocido para la fe, y sobre todo que no estás solo. Y no necesitas ser perfecto. Hoy se sabe que Martín Lutero era un antisemita y tenía otras decenas de errores y defectos. Pero como dijo Pablo, 2 de Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No necesitamos ser perfectos, necesitamos que Dios nos use, porque Dios sigue levantando hombres y mujeres en cada generación. No cisnes, no mitos, personas reales como Hus, como Lutero, como tú.